Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Ciencias Naturales. Trabajaremos en el texto de estudio en la página 143 y 144. Espero que estén muy bien en casa, así que comencemos a trabajar. El tema de hoy es medir volumen y temperatura. Antes de ver el tema de hoy, vamos a recordar qué es masa y cómo medirla. La masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Se mide con un instrumento llamado balanza. Podemos tener balanzas digitales, que son para medir objetos pequeños, y también podemos utilizar la balanza digital del baño para medir nuestra masa corporal. La unidad de medida más utilizada es el kilogramo, que también se representa como kg, y el gramo se representa g. Tenemos que tener en cuenta que un kilogramo o un kilo son igual a 1000 gramos. Un kilo de arroz es lo mismo que decir 1000 gramos de arroz. Vamos a la práctica. ¿Cómo medir masa? Para medir un sólido compacto como una manzana, tenemos que ponerla simplemente directa sobre el plato de la balanza. Ajustamos, siempre cuidar que la balanza esté en cero, y ponemos directamente el sólido sobre ella. Y marcamos el valor que nos indique la agujita. Para medir un sólido que no es compacto como la harina, tenemos que primero ponerla en un recipiente. Pero primero tenemos que medir la masa del recipiente vacío, luego con la harina y finalmente restar estos dos registros y obtendremos el peso o la masa de la harina. Para medir la masa de un líquido, como los líquidos fluyen y escurren, tenemos que hacerlo con la ayuda también de un recipiente y hacemos lo mismo que hicimos con la harina. Pesamos el recipiente vacío, luego con el líquido y finalmente restamos las dos cantidades. Ahora aprenderemos a medir el volumen de los cuerpos. Recuerden que el volumen corresponde al espacio que ocupa un cuerpo. Podemos medirlo con distintos instrumentos. Podemos usar una pipeta, una wincha de medir, una regla, una probeta. Podemos medir el volumen de los sólidos y los líquidos. En el caso de los sólidos se ocupa la unidad de medida metro cúbico. En el caso de los litros se ocupa el litro. Un litro son 1000 ml, que también es una medida para medir menos de un litro, se ocupan los mililitros. Por ejemplo, aquí tenemos un litro de leche, acá tenemos un recipiente un poquito más grande que ocupa 5 litros y una caja pequeña que ocupa 200 ml o 250 mililitros. Para medir el volumen de un líquido, podemos utilizar este tipo de instrumentos donde tenemos registrado, ¿cierto?, las mediciones o la escala. En este pequeñito está de los 20 ml a los 100 ml. Y en este grande tenemos 1 litro de capacidad. Para medir un sólido es un poco más complejo. ¿Sí? Tenemos aquí un vaso con 22 ml. Y acá al ladito, si echamos la piedra allí, el agua sube a 26 ml. Por lo tanto, podemos decir que la piedra tiene un volumen de 4 ml. Pongamos en práctica lo aprendido. Acá teníamos 200 ml de agua y luego, si observan, aumenta a 300 ml. Pregunta: ¿cuál será el volumen del cuerpo? Pausa el video y tómate tu tiempo para pensar. Muy bien, 300 ml menos 200 ml es 100 ml, que es el volumen del tarro de atún. Ahora, a medir temperatura. La temperatura es una magnitud que entrega información sobre el movimiento de las partículas de un cuerpo. Es decir, a mayor movimiento de las partículas, mayor va a ser su temperatura. La mejor forma de explicar esto es observando qué pasa cuando tengo mis manos frías. ¿Te funciona frotarlas una y otra vez, una contra la otra? Se calientan. Esto es porque al frotar las manos, las partículas se ponen en movimiento y producen que cambie la temperatura de mi piel, que aumente la temperatura.
El instrumento para medir la temperatura es el termómetro. ¿Lo has visto alguna vez cuando tu mamá o en el hospital te lo ponen para medir la temperatura de tu cuerpo? ¿Pero dónde más has visto este instrumento? Actualmente lo utilizan en la entrada de los supermercados para medir la temperatura corporal como prevención del coronavirus. La unidad de medida que utilizamos generalmente en Chile para medir la temperatura son los Celsius, grados Celsius. Allí podemos encontrarlos en el termómetro. Pongamos en práctica lo aprendido. ¿Cómo medir temperatura? Pondremos en un envase hielo y en el otro envase agua recién hervida. En ambos ponemos unos termómetros caseros. Esperamos por unos minutos, sacamos los termómetros y nos vamos a dar cuenta de que el termómetro que estaba en el vaso con hielo va a marcar los menos grados Celsius posibles, o sea, los grados más bajos. Y el termómetro que estaba en el recipiente con agua hirviendo va a marcar el máximo de grados Celsius. Ahora comenzaremos a trabajar en las actividades del texto de estudio. En la primera página aparecen unas imágenes de varios instrumentos que nos ayudan a hacer medición de los cuerpos, tanto de volumen como de masa. Vamos a leer estas preguntas, las vamos a escribir en nuestro cuaderno y vamos a responder en base a las imágenes que aparecen allí. Entonces, en tu cuaderno deberás escribir las preguntas, dejar un espacio para responder. ¿Cuál de estos instrumentos usarías para medir 100 gramos de avena? ¿Cuál usarías para medir 2 litros de leche? ¿Cuál emplearías para medir la temperatura de tu cuerpo? ¿Cuál de estos instrumentos te gustaría aprender a manipular? Entonces vamos a responder esas preguntas observando las imágenes que allí aparecen en el libro. Luego de esa actividad, seguimos bajando en la primera página y nos encontramos con información sobre cómo poder medir el volumen de los líquidos. Utilizamos, ¿cierto? Y lo vimos anteriormente, una probeta, una pipeta, podemos ocupar también una jeringa. Aquí tenemos que responder esas dos preguntas que aparecen en el cuadrito amarillo. Lo hacemos allí en un ladito de la hoja del libro. ¿Cuál de estos instrumentos consideras que es más apropiado para medir el volumen de 5 ml de agua? Todos pueden medirlo, pero ¿cuál crees tú que es el más apropiado? Considerando que 5 ml es muy poquita agua. La otra pregunta que tienes que responder es, ¿podrías emplear uno de estos instrumentos para medir el volumen de la piedra? ¿Sí o no? Aquí nos muestra cómo medir el volumen de un sólido irregular como una piedra. Tenemos el agua en la primera probeta hasta 20 ml. Al echar la piedra, sube a 33 ml. Allí podríamos hacer una resta y calcular la diferencia y obtenemos 13 ml de diferencia, que es el volumen de la piedra. A continuación, tenemos la última actividad del día de hoy, que vamos a planificar una actividad experimental para medir el volumen. Tú vas a elegir qué objetos vas a medir, cómo lo vas a hacer, con todos los ejemplos que hemos visto hasta el momento, como los procedimientos que yo te he mostrado, cómo se miden los volúmenes de los sólidos o de los líquidos. Puedes elegir cualquiera de los dos y en nuestro cuaderno vamos a realizar esta planificación de la actividad experimental. Entonces, tiene que quedar algo más o menos así, con los 4 pasos que aparecieron en el libro, donde primero vamos a escribir allí en el paso 1 qué materiales y qué objetos vamos a necesitar para medir el volumen de lo que elegiste. Luego, en el paso 2, vamos a describir qué es lo que harás. Vas a poner paso a paso qué es lo que tienes que hacer para hacer el experimento. El paso número 3 es hacer el experimento y el paso número 4 es registrar también allí los resultados que obtuviste. Esa es la última actividad del día de hoy, niños y niñas. Espero que hayan hecho bien las actividades, que hayan aprendido hoy, han hecho un muy buen trabajo y nos vemos la próxima clase. Recuerden, por favor, mandarme sus evidencias del trabajo de hoy. Nos vemos.